Continuamos la jornada de contexto global con las noticias de France 24. Vamos a los titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela y dijo que considera al gobierno de Nicolás Maduro como una organización terrorista extranjera. Sigue la campaña de presión contra Maduro, a quien Trump ha culpado de la entrada de drogas a Estados Unidos. Además, Estados Unidos designó a la banda criminal colombiana Clan del Golfo como organización terrorista. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó al grupo que sostiene conversaciones infructuosas de paz con el gobierno Petro como violento y poderoso y que se financia de la cocaína. Y la justicia peruana admitió una demanda de la expresidenta Dina Boluarte que pide ser reinstaurada en el cargo y que se anule la vacancia por incapacidad moral que la expulsó, dejando en el cargo a José Gerí. Tenemos reporte. Comenzamos en Estados Unidos porque el presidente Trump ordenó el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, añadiendo que ahora considera a los gobernantes del país como una organización terrorista extranjera. El anuncio llegó una semana después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas venezolanas, continuando su campaña de presión contra el gobierno socialista, que empezó con el despliegue de militares en el Mar Caribe supuestamente para combatir el narcotráfico hacia Estados Unidos. Veamos lo que dijo el jefe de la Casa Blanca. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entren y salen de Venezuela. Además, este martes, Estados Unidos designó como terrorista al Clan del Golfo, el grupo armado más grande de Colombia, con el cual el gobierno de Gustavo Petro sostiene diálogos para un posible desarme. La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en Estados Unidos, que van desde el congelamiento de fondos hasta el procesamiento penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones. Se trata del cuarto grupo armado colombiano que Washington incluye en su lista. Lea Aurel nos cuenta. Estados Unidos designó un nuevo enemigo en su lucha contra el narcotráfico. Desde este martes, el Clan del Golfo figura en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, una banda criminal considerada como la más poderosa de Colombia, con actividades que abarcan desde el narcotráfico hasta la minería ilegal y el tráfico de migrantes. Establecido en Colombia, el Clan del Golfo es una organización delictiva violenta y poderosa con miles de miembros. La principal fuente de ingresos del grupo es el tráfico de cocaína que utiliza para financiar sus actividades violentas. El Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar, así como civiles en Colombia. Esta designación llegó en un momento de gran tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, tras el amplio despliegue militar de Washington en el Caribe y el cruce de críticas entre los mandatarios de ambos países. Pero esto significa un nuevo paso hacia una intervención militar estadounidense, en este caso en Colombia. En una entrevista con France 24, el politólogo e investigador Gerson Arias nos confirmó que este camino se está volviendo cada vez más posible. Yo creo que, digamos, lo que no hay que descartar es que hayan objetivos de grupos que sean considerados amenazas para Estados Unidos que puedan ser atacados aquí en Colombia o en Venezuela, y creo que eso no hay que descartarlo en términos muy prácticos de esta geopolítica y cómo se está moviendo. El Clan del Golfo es el cuarto grupo armado colombiano que Estados Unidos incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Sin embargo, la banda criminal mantiene actualmente conversaciones con el gobierno colombiano en Qatar como parte del plan de paz del primer presidente de izquierda del país. En noticias de América Latina, en Perú, la justicia admitió el trámite de una demanda presentada por la expresidenta Dina Boluarte, en la que pide anular la vacancia por incapacidad moral que la expulsó de la jefatura de Estado, de modo que sea reinstaurada como mandataria. Los detalles nos los cuenta nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías.
La justicia peruana admitió a trámite una demanda de amparo presentada por la expresidenta Dina Boluarte para anular la vacancia por permanente incapacidad moral y ser repuesta en el cargo. La exmandataria interpuso el recurso legal contra el Congreso porque afirma que se vulneraron sus derechos fundamentales durante las mociones de vacancias en su contra que se presentaron, admitieron y aprobaron en menos de 24 horas. La audiencia ha sido programada para el 12 de marzo de 2026. Varios juristas adelantan que si es que el fallo de la Corte resultase favorable a Dina Boluarte, no podrá regresar a la presidencia porque el Congreso modificó el Código Procesal Penal. Además, la sentencia demoraría un año y ya habría concluido el periodo presidencial 2021-2026. Por otro lado, quien sí se encuentra feliz es el expresidente Martín Vizcarra, porque la justicia peruana aceptó su recurso de apelación para revisar la sentencia de 14 años de prisión dictada en su contra al encontrarlo culpable del delito de soborno durante su etapa como gobernador de la región Moquegua, al sur de Perú. En la apelación, la defensa de Vizcarra solicita la nulidad de sentencia o su revocatoria y la absolución del exgobernante. Por consiguiente, la Sala Penal de Apelaciones Nacional será la encargada de evaluar en segunda instancia los argumentos presentados por Vizcarra y sus abogados. América Latina tendría 3 años de crecimiento económico casi intacto, según proyecta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. El organismo, dependiente de Naciones Unidas, se prevé para 2025 una alza del Producto Interno Bruto Regional del 2,4%, ligeramente por encima del de 2024, y el que se espera para el próximo año de un 2,3%. Venezuela, Paraguay, Argentina y Costa Rica lideran el resultado de este año, mientras que Cuba y Haití serían los únicos cuya economía está encaminada a decrecer. Particularmente cuando se compara. En otros temas, la Fiscalía de Los Ángeles anunció 2 cargos de asesinato contra uno de los hijos del cineasta de Hollywood y activista político Rob Reiner y la productora y fotógrafa Michelle Singer, acusándolo de usar un cuchillo para matar a sus padres en su casa de Los Ángeles durante el fin de semana. Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado varias horas después de que los cuerpos fueran descubiertos en la casa de la pareja el domingo por la tarde. Los cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional o la pena capital, pero la Fiscalía aún no ha decidido si solicitará la pena de muerte en el caso. Estos cargos consisten en 2 cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de múltiples asesinatos. También se enfrenta a una acusación especial por haber utilizado un arma peligrosa y mortal, un cuchillo. Estos cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión con respecto a la pena de muerte. En La Haya fue creada una comisión internacional de reclamaciones que permitiría a los ucranianos presentar sus reclamos por las pérdidas sufridas desde febrero del 2022. El mecanismo de indemnización será coordinado por el Consejo de Europa, un grupo de 46 naciones cuya misión es proteger los derechos humanos en el continente y del que Rusia fue excluida tras la invasión de Ucrania. Un organismo internacional que tendrá que decidir sobre las decenas de miles de millones de euros de indemnizaciones que se pagarán a Ucrania por la invasión rusa. En La Haya, altos funcionarios crearon el martes esta nueva comisión conformada por 34 países y la Unión Europea, que también incorporará más de 86.000 reclamaciones ya presentadas por particulares y grupos en el registro de daños puesto en marcha en 2023. No existe una vía clara para obligar a Moscú a hacerlo, pero el Consejo de Europa insiste en que Rusia debe pagar la factura. Ya estamos viendo intentos de excluir las reparaciones y, de hecho, cualquier forma de rendición de cuentas del posible acuerdo de paz. Esto supone una enorme responsabilidad para la comunidad internacional, incluidos los participantes de esta Comisión Internacional de Reclamaciones. Juntos debemos defender a las víctimas de esta brutal guerra de agresión. Si no lo hacemos, habrá más. Sin embargo, el principal punto de fricción será encontrar los fondos necesarios para las reparaciones. Los líderes de la Unión Europea deben decidir sobre el uso de los activos rusos congelados en una cumbre que comienza el jueves, una decisión crucial, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoy en día los activos congelados podrían compensar algún decreto de apoyo de algunos países. Sería un apoyo importante. No veo ninguna oportunidad de mantenernos firmes sin este apoyo.
Estas discusiones se producen en un momento en que el mandatario estadounidense Donald Trump considera que un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania está más cerca que nunca. Al comienzo de la invasión a gran escala, las Fuerzas Armadas ucranianas no tenían capacidad para absorber el gran número de personas que querían unirse. Pero esto fue cambiando con el paso del tiempo, hasta el punto que hoy uno de sus grandes problemas está en el reclutamiento. Cada vez menos hombres buscan enlistarse. Esta realidad creó un nuevo reto para las brigadas militares que recurrieron a campañas publicitarias dirigidas especialmente a jóvenes. Informe de nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Cada guerra tiene sus particularidades y la de Ucrania no es la excepción. Un ejemplo son carteles como el que está a mis espaldas. Hacen parte de grandes campañas lanzadas por muchas de las brigadas que compiten entre ellas por atraer a ese segmento de la población que busca todavía unirse en la defensa de Ucrania. You can compare our previous campaign and our new campaign, and you can feel the difference. Tenemos que ser transparentes porque existe una niebla que cubre la guerra y la niebla no solo está relacionada con lo que pasa en el campo de batalla en general, sino también en el ejército, sobre lo que hay muchas creencias que no paran de crecer y precisamente por eso transmitimos nuestros mensajes, para que la gente dirija su atención hacia nuestro lado. Una de las principales críticas que se le hacen a estas campañas es que buscan romantizar la guerra, especialmente entre los menores de 25 años que legalmente no están obligados a unirse a las Fuerzas Armadas, pero que cada una de las brigadas intenta traer. Si soy sincero, desde mi punto de vista, yo no me uniría, porque algunos anuncios son muy absurdos, y yo no soportaría estar en el frente, como nuestros héroes. Ser militar es una carrera, como yo que decidí comenzar una carrera de derecho. Otros quieren hacer carrera militar. Yo no creo que en la sociedad ucraniana haya mucha romantización de la guerra. La guerra se está prolongando, se está volviendo agotadora. Y esta no es una guerra de victorias ruidosas, es una guerra de desgaste, con muertes, con pruebas. Por eso ahora la gente está mucho menos inclinada a ir al centro de reclutamiento. A pesar de la creatividad de estas campañas, es cada vez más difícil movilizar a la población, especialmente a los jóvenes. Los motivos son múltiples, entre ellos obviamente la muerte, pero también porque una vez que se entra a la institución militar, es casi imposible deshacer ese contrato como consecuencia de la guerra. Y seguimos en Estados Unidos porque el destino de Warner Bros., uno de los mayores estudios y activos de la industria estadounidense del entretenimiento, podría ser decidido por sus accionistas. Según informan agencias como Reuters y medios como el Wall Street Journal, la junta directiva pediría a sus accionistas que rechacen la oferta de $108.400 millones de estudios Paramount y respalden el acuerdo con Netflix en la guerra de ofertas que inició a principios de mes. Nos lo cuenta Jesús Yajuri. El futuro de Warner Bros. Quedará en manos de sus accionistas, que tendrán la última palabra sobre quién se queda con la compañía en una guerra de ofertas que inició hace semanas entre dos gigantes del entretenimiento, Netflix y Paramount. El directorio pedirá a sus accionistas que rechacen la oferta de Paramount y respalden el acuerdo con Netflix anunciado el pasado 5 de diciembre, según informan Reuters y el Wall Street Journal. Ambas compañías están enfrentadas por la compra de Warner Bros. Netflix acordó pagar $82.000 millones por los estudios, mientras Paramount hizo una oferta más alta a los accionistas de Warner por más de $108.000 millones. El acuerdo entregaría el control de uno de los estudios más codiciados y antiguos de Hollywood a Netflix, como pionero del streaming que ha revolucionado la industria de los medios y cambiado la forma en que los consumidores ven películas y series. Netflix ganaría así el acceso al tesoro de Warner Bros., todos sus contenidos creados en el último siglo. El ganador de la gran ventaja en las guerras del streaming, Warner es dueña de HBO y la franquicia de Harry Potter, Game of Thrones y toda la lista de superhéroes de DC Comics, incluidas las marcas Batman y Superman. Paramount es propietaria de importantes cadenas de televisión como CBS y MTV y ha declarado que su oferta es superior a la de Netflix y que tendría vía libre para obtener la aprobación regulatoria.
La compra debe aún ser aprobada por los reguladores estadounidenses, que revisarán aspectos legales de la fusión y normas antimonopolio. El mes pasado, senadores demócratas advirtieron que dicha transacción resultaría en una sola compañía que controlaría casi todo lo que los estadounidenses ven en televisión. Fin del informativo. Buenas noches.